Exacto, haz de cuenta, vas con mucha más gente que ya tiene mucho más experiencia en este ámbito y con la misma ayuda de todos ellos, pues va sobresaliendo en el deporte. Ahora sí más hacia la estética, porque antes uno entrena lo que le gusta y pinche pecho bien mamado y la espalda bien... y brazo todos los días. No es de la noche a la mañana, como ven, son años ya de trabajo y siempre enfocado hacia la mejora, ¿sí? A veces queremos ganar todo, pero de las derrotas siempre vamos aprendiendo cosas. ¿Qué tal, banda? En otro video más de YouTube, ahora un formato nuevo. Ahora va a tocar hacer una rutina aquí con mi amigo Jorge Hernández. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estamos? IFBB Pro. Nos va a poner una rutina de espalda. Ahorita, de hecho, ya calentamos, hicimos algunas series de activación, pullover, un remo y supino. Y ahora sí estamos en las series de aproximación para un remo. Esta rutina va a ser más que nada para la amplitud, ¿no? Amplitud y densidad de nuestra espalda. Dale, entonces ahí te les vamos a mostrar cómo va a estar la onda. A darle. Vamos a tratar de en cada serie ir subiendo pesos, bajando un poco la repetición de 1 a 2 repeticiones, pero ir elevando en cada serie cada peso. Ok, entonces esta ya es la serie efectiva. Es la segunda, exacto. Ok. Ya vamos a darle con todo. ¿Cuántas repeticiones aquí? 10 repeticiones aproximadamente. 10. ¿Llegando el fallo o no? No, todavía vamos a ir subiendo peso para llegar hasta nuestro peso máximo. Ya quedó, déjame le doy. Vamos a hacer nuestra tercera serie. Subimos, elevamos un poco más el peso. Vamos a tratar de sacar las mismas 10 repeticiones que nuestra segunda serie. Aquí, raza, en este ejercicio hay que enfocarnos sobre todo en la retracción escapular para lograr focalizar bien trapecio medio, trapecio inferior. Y pues ahí vamos a ver cuántos nos salen. ¿Cuántos? ¿10? 10 repeticiones. Vamos a ver. Y ya se va sintiendo el power. ¿Le vamos a subir, va? vamos a subir un poco más. Terminar con las 2 de 20. Es que me estoy cuidando, güey, casi no estoy consumiendo grasa por lo mismo, para que no se pierda la cintura. Vamos a empezar nuestra cuarta serie con nuestro mayor peso máximo. Vamos a tratar de sacar 8 repeticiones. Empezamos con 12, subimos peso, bajamos a 10 repeticiones, subimos peso, nos mantuvimos en 10 repeticiones y ahorita subimos a nuestro peso máximo y vamos a bajar a 8 repeticiones. Ya escucharon. 8. No lo hagan en casa. Es el último. Va. 8 nomás. 8. 3. 8. Bien. Siguiente ejercicio, banda. Remo con mancuerna. ¿De cuántos vamos a sacar? Vamos a trabajarlo en la misma forma que trabajamos el remo con barra. Vamos a ir subiendo un peso moderado a un peso medio y luego terminamos con nuestro peso máximo. Aquí vamos a hacer 3 series, 12, 10 y 8. Entonces ahorita estamos tomando aquí nuestro bebida intraentreno. En mi caso es maltodextrina y EAS. ¿Tú tomas algo en específico? Yo traigo mis BCA y traigo mis carbohidratos que vienen siendo los intra workout. Sí, viene siendo más o menos lo mismo. Yo consumo la maltodextrina y tú, ¿qué viene siendo? Yo tomo el Q-Flex. Q-Flex. Pues ya saben, man, ahí por si lo quieren también aplicar. Vamos a darle. Bueno, remo con mancuerna. Vamos a empezar con las de 75 libras. Vamos por 12 reps por lado. Al igual como les mencioné en el otro remo, aquí también la importancia es de sentir cada contracción. En este caso nos vamos a enfocar no en la espalda alta, sino hacia el dorsal.
Por eso es que hicimos las series de activación para que esto sea más efectivo, lograr conectarnos bien con el músculo. Vamos a darle. 12 reps. Que quémela. Bien pinche cansado, güey. ¿Cómo dijiste? Segundo set. Voy 10, ¿no? Sí, 10. Aquí en este ejercicio vamos a tratar de, al momento de hacer el jalón, vamos a tratar de pegarlo a la cadera para tener mayor estimulación en los dorsales. Es importante hacer una pausa isométrica para que realmente se sienta ese estímulo que mencionamos hacia el dorsal. No nada más estar jalándolo, güey, como mencioné anteriormente. Como pueden ver, bien conectado. Pausa, que se sienta todo esto. También está. 10. ¿A qué edad empezaste tú, carnal, a entrenar? Fíjate, yo he hecho ejercicio toda mi vida, nunca me había enfocado en una dieta ni nada. Hacer ejercicio bien fue a los 25 años. 25 años. 25 años. Pero desde antes ya ibas a cargar. Sí, desde antes ya hacía algo de ejercicio. Nunca me enfoqué en dieta, nunca me enfoqué en suplementación, nada de eso. Solamente iba al ejercicio por gusto, pero nunca hice un enfoque en un plan alimenticio. Sí, pero es lo que yo también digo, de que siempre cuando iniciamos, primero es hacer el hábito del ejercicio y ya después empezar con las dietas, ¿no? Es correcto, y fíjate que yo, mis primeras dietas, para mí el comer bien era hacer pollo empanizado, pescado empanizado, todo cocinado en aceite y todo, y poco a poco vas cambiando ese hábito. Sí. Vas conociendo más toda la industria del fitness y vas conociendo un poco más te vas empapando más sobre exacto, haz de cuenta, vas con mucha más gente que ya tiene mucho más experiencia en este ámbito y con la misma ayuda de todos ellos pues vas sobresaliendo en el deporte. Sí, no ser realmente cerrada, tomar consejos de los que saben, banda. Al igual yo también cuando inicié, como menciona Jorge, fue por gusto, yo me le pegué a mis papás, ellos fueron los que empezaron con el gimnasio y ahí empecé. Ya cuando empiezas a ver cambios dices, no, pues ahora sí le quiero meter de verdad, ¿va? Ya te empieza a gustar el cómo te vas viendo visualmente. Pero la verdad es que desde que empecé a competir, no sé si te pasó a ti también, fue cuando encontré, le di otro enfoque a mis entrenamientos, ahora sí más hacia la estética, porque antes uno entrena lo que le gusta y pinche pecho bien mamado y la espalda bien y brazo todos los días así, o pinche brazote y la piernita, la pantorrillita. Entonces exacto. El culturismo es lo que nos ha enseñado a ver las proporciones, qué es lo que nos falta y ya saben, un buen entrenamiento siempre va a ir enfocado hacia tus puntos débiles, una planificación, no sé si piensas lo mismo. Es correcto, siempre tenemos que tener a alguien detrás de nosotros, nunca se cierran en eso de que nosotros lo sabemos todo, siempre va a haber personas que saben mucho más que uno y tenemos que hacer énfasis en eso, de que siempre tenemos que tener mente abierta para seguir creciendo. Sí, escuchar a los que saben, y pues a los que te rodean, que son de confianza, que te van a decir las cosas como son. Te falta desarrollar un poquito más de esto, lo otro, no con la necesidad o por hacerte sentir mal, sino exacto. Hay que ponerle ojo y atención a eso. Exacto. Pues bueno, siempre acercarse a los que tienen mayor experiencia y tomar los buenos consejos que nos dan. Así es, ya saben, nunca se cierren, hay que escuchar a todos los que saben. Vamos a empezar en nuestra serie, en nuestro remo con mancuerna. Vamos a hacer solamente 8 repeticiones con nuestro peso máximo. ¡Qué chido! Recuerden que lo importante del ejercicio es nuestro movimiento.
conectarse con cada fibra muscular, no mover el peso por la pura inercia, sino tienes que conocer un poquito de biomecánica o no, para saber para qué funciona cada ejercicio. Por ejemplo, hay entrenadores que te dicen, oye, pues haz el remo, y pues tú nada más mueves, subes y bajas peso, y es un ejercicio que va más enfocado hacia el dorsal, pero hay quienes dicen, hombre, es que muévele con madre el bíceps. Entonces, ese ejercicio todavía no es para ti, hay que buscar alternativas que se adecúen, ¿o no? Es correcto. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene diferente rango de movimiento y hay que saber llegar a esos puntos que nos hacen llegar a la mayor estimulación del músculo. Va, vamos a darle. Yes. Nuestro tercer ejercicio va a ser un remo al pecho. Vamos a hacer igual los mismos series de aproximación. Vamos a ir subiendo peso en cada serie e ir bajando repeticiones. Comenzamos con 12 repeticiones con un peso moderado. Va, sigue siendo para el dorsal, banda. Hay que enfocarnos aquí, no solamente en bajar la barra, sino en la aducción del hombro. Como ven, está súper concentrado Jorge en realmente en contraer esta parte del dorsal, ¿sí? Como comentaba antes, a veces muchos sienten el esfuerzo en esta zona, pero todo está en concentrarse y eso te lo va dando el tiempo, la práctica, poco a poco. Va. Aquí vamos a tratar de contraer un segundo para darle mayor estimulación al dorsal. Listo, bro. Si salen. 12. Te llama a desarrollarlo. Ah, sí. Perdí la cuenta, se me fue el pedo. Recuerden siempre en este ejercicio no hacer el estiramiento total, así que vamos a hacerlo a un 80% para mantener siempre la tensión de nuestro dorsal. Sí, raza, como muchos otros grupos musculares, no sé, ahorita lo que se me ocurre, el cuádriceps, que son los que es mejor darle el estímulo en estiramiento, pero no todo es así. En el dorsal, en este caso, no nos conviene estirar del todo porque se va al descanso y la verdad no nos estamos beneficiando nada. Entonces, hasta aquí, donde sigue la tensión, volvemos a hacer la tracción. ¿Sí? Wow. ¿Qué? ¿Qué falló? Bueno, ya terminamos nuestros ejercicios enfocados en los dorsales. Ahora vamos a trabajar nuestra espalda media. Vamos a darle más enfoque hacia el trapecio inferior. Vamos a grabarlo para que noten aquí el enfoque de este ejercicio, que va hacia los erectores espinales y parte del trapecio inferior. Entonces aquí lo que va a buscar él es enlongarse, estirar y generar una retracción escapular y realmente querer apretar esta zona interna de la espalda. ¿Cuántas vamos a sacar? Vamos a sacar 12 repeticiones. Igual vamos a hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores. Subir el peso progresivamente y bajando repeticiones. Entonces, si notan, aquí en la espalda siempre hay que hacer una pequeña pausa isométrica en el punto máximo de contracción para realmente mandar el enfoque hacia donde queremos. No sirve nada más estar jalando con la pura inercia, como he mencionado muchas veces, sino vean la concentración que lleva Jorge. Estiro, aprieto. Realmente sentir cada fibra muscular. Vamos a hacer 10 repeticiones, subimos un poco más el peso. Igual, vamos a contraer 1, 2,
¿Tú a qué edad empezaste en el culturismo, carnal? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención o cómo te adentraste a esto? Fíjate que ya cuando empecé con un plan alimenticio, empecé a ver cambios que nunca había visto en mi cuerpo y pues eso te va llamando mucho la atención. Llega el momento que ya no lo puedes dejar esto, No, ya. te hace una adicción, ves cambios y quieres más. Llegó el momento de que una vez pedí una asesoría con un coach y que nos animó a competir. Eso fue en el 2017. Mi primer competencia fue una preparación de todo un año completo y mi primer competencia oficial fue en el 2018. 2018. En el 2018. ¿Qué año ganaste tu carnet pro? Fíjate, mi carnet pro lo gané hace un año, en el 2022. Fueron 5 años después. 5 años Sí, después esa- de lograr ahí mi primer competencia, hacer mi carnet profesional. Lo que todos buscamos, no es de la noche a la mañana, como ven, son años ya de trabajo, y siempre enfocado hacia la mejora, ¿sí? A veces queremos ganar todo, pero de las derrotas siempre vamos aprendiendo cosas. No sé Es cómo te correcto. fue a ti en tu primer competencia. Fíjate, en mi primer competencia quedé en cuarto lugar. Competí con atletas que ya tenían mucho tiempo compitiendo, que tenían 4 o 5 años compitiendo. Y el quedar en un cuarto lugar al lado de ellos, pues fue algo que me gustó mucho y fue un impulso para el siguiente año regresar mejor. Mejor, sí, Eso más fue como motivación. Más motivación, exacto. Ahí en el 2018 quedo en cuarto lugar, volvemos al siguiente año y gano mi primer competencia, ganándole a esas personas que ya tenían tiempo compitiendo Sí. y lográndolo en 2 años. Es algo que sí te motiva, pero así como hemos ganado, también hemos perdido. Sí. Y una de las cosas, hay que saber cómo tomar esa derrota. Claro. Si lo tomas como aprendizaje o si lo tomas para que ya no seas nadie en el Sí, culturismo. hundirte ahí porque muchos se Correcto. clavan. En mi caso, a mí también me ha tocado perder algunas veces, pero todo es motivación. O sea, hay que darles enfoque, banda, y pues seguir mejorando. ¿Tú desde el inicio consideraste o estabas abierto a alguna otra categoría o siempre fue Men Physique lo que te llamó la atención a ti? Fíjate que ahí al coach que tenía la primera vez, le comenté de que quería competir en Classic y Men Physique y me dio 2 opciones. ¿Compites en Classic o compites en Men Physique? Para enfocarnos en una categoría. Y pues me decidí por Men Physique y hasta ahorita pues ahí estamos. No he competido en otra categoría más que Men Physique. ¿Tienes planeado en algún futuro, te gustaría experimentar en alguna categoría? como Classic? Fíjate que ahorita, a como ya van a estar, tenemos los pesos adecuados para cada estatura. Este año va a ser el primer año que cada estatura va a tener un peso límite, algo similar a lo de Classic. En sí, mi peso límite va a ser 182 libras. Es algo que eso lo logré hace 3 años más o menos. Ahorita ya estamos en un peso mucho más arriba. Vamos a tratar de llegar a ese peso. Ya si no podemos, pues vamos a tratar de brincar Classic. a Classic. Y pues ya hacer un énfasis en músculos que tenemos más deteriorados y enfocarnos más en eso para crecer y pues dar una mejor guerra ahí con los atletas, aunque ya brincar a Classic es Es otro nivel, y más correcto. en estas ligas donde él ya es un profesional, uno todavía sigue experimentando que si Classic, culturismo o Men's, pero pues uno todavía es amateur, ¿verdad? Siempre hay que tener un enfoque hacia una categoría para saber cómo hacia qué nos vamos a desarrollar más o a qué nos vamos a proyectar más. No todos tenemos los parámetros para todas, hay quienes Es se les correcto. prestan más algunas, el Men's, hay otros el Classic, todo está en que un buen coach te lo haga saber y pues nada, seguir entrenando los puntos débiles, banda. Lo único que sí les puedo decir, persistencia, consistencia y nunca desistir. Siempre seguir adelante. Y la clave del éxito es eso,
Consistencia, consistencia, consistencia. Claro, jamás tirar la toalla. Vamos a darle. No, güey. Bueno, banda, pues aquí concluye ya la rutina. Esta es la rutina que ha hecho Jorge por 4 meses. Aquí, pues ya me dio una chinga. Y no queda pues más agradecer aquí a las instalaciones de Latin Gym por prestarnos aquí todos los equipos y darnos chances de grabar. ¿Algo que quieras agregar? Igual el agradecimiento a Latin Gym, aquí a Latin Lover, a los hijos que nos dieron todo el acceso posible aquí en las instalaciones y gran atención que nos dieron. Intenten la rutina y espero les haya gustado el video. Ya quedó, banda. Espero, como mencionó Jorge, les haya gustado el video y pues en próximas ocasiones invitar a más banda a ver si les gustó el formato. ¿Sale? Aplíquenla, que se pongan mamados. Adiós.